este curso para mí es un sueño, también un desafío, porque era de alguna forma lo que yo quería aprender en la universidad, lo que yo quise ir a aprender a la universidad. Y en realidad no se nos entregaron estos conceptos. Creo que en teoría crítica se entregó una parte del siglo XX, pero en general para el análisis de las obras literarias queda muy poco fundamentado desde, digamos, de los griegos, nos pasan los griegos y todo, pero muy poco fundamentado para hacer la línea con la Edad Media y después para poder comprender la modernidad y para después poder comprender todo lo contemporáneo. Entonces, yo creo que aquí están las bases de la sociedad que todavía sigue, es decir, que todavía está, que no ha muerto todavía, y está también la forma, de alguna manera, o los argumentos como para poder deconstruir esa sociedad en la que nosotros venimos. Yo, la verdad, cada vez que siempre voy leyendo y leyendo los griegos y todo, siempre me convenzo de que en realidad no había que idolatrarlos en la universidad, sino que también había que ponerlos en tensión. Entonces, lo primero es que, bueno, esta es una obra del siglo IV antes de Cristo, pero está destinada a ser escuchada la poética de Aristóteles. Y eso es fundamental porque es la oralidad de los griegos, marca muchas cosas. Ahí la vamos a ir viendo y en realidad es un carácter fragmentario, ya lo sabemos, pero incluso se dice que hay un segundo libro de la poética que en el fondo no se encontró nunca o se vino a leer mucho después. Y siempre tenemos esta cosa como de apunte, es un apunte general que hizo Aristóteles, pero en realidad es la primera preceptiva de la teoría literaria. Entonces me parece súper interesante porque en el fondo también es un juicio de valor, es una manera de poder enfrentar el análisis literario y con todo lo que implica, las definiciones, las clasificaciones. Entonces es una forma también de trabajar aristotélica. Y creo que esa forma de trabajar aristotélica, que llama a un orden, etcétera, es también algo que también cruza la academia. Entonces, por eso también me parece súper interesante ver cómo funcionan estos textos al final como para seguir viendo el funcionamiento de nuestra sociedad. Eh, bueno, lo principal de la poética es el tema de la imitación, ¿no? Y yo creo que ahí es como loco porque en realidad la epopeya, la tragedia, la comedia, la poesía, ¿no? Pero lo interesante de la imitación es que siempre esta imitación está en relación con, eh, con cómo la obra de arte imita siempre esta capacidad innata que tienen los seres vivos, los animales. Y también, o sea, no los animales en sí de esta imitación de la obra de arte, pero siempre hay una especie como de que el ser humano en general va a imitar a otro. Entonces, esa parte básica al final genera como una especie de capacidad innata del ser humano para poder representar. Entonces, ahí ustedes tienen como que la base de la poética y también los análisis literarios es lo que nosotros igual ya sabemos, el tema de la mímesis, ¿no? Ese gesto mimético, representacional y que nos pone como en jaque de repente. Entonces, hola María José. Hola, hola. Y entonces lo que me parecía importante aquí es que Aristóteles hace una diferencia entre, digamos, la poesía, ¿no? O lo construido en verso, de lo construido de una manera naturalista. Entonces también siempre vamos a tener este problema, ¿no? En la obra de arte y principalmente en la poesía, también habla de los pintores, los músicos, o sea, ustedes tienen que entender que Aristóteles era una concepción general de las cosas, ¿no? Había construido tratados de física, de metafísica, etcétera, ¿no? De retórica, todo lo quería, digamos, abarcar y clasificar, ¿no? Es como el Andrés Bello de esta filosofía. Entonces, pero se da cuenta de que hay una diferencia con el naturalismo. Y yo creo que todavía nosotros los poetas, de alguna manera, no entendemos esa diferencia o en la cultura. Creo que, por ejemplo, el sesentismo tendió a relacionarse con el tema del naturalismo de otra manera, ¿no? Con una capacidad metafórica, bien hecho, etc. Pero muchas veces en las áreas culturales y todo tenemos un biologicismo de base, ¿no? Como que asumimos que todas las obras
como productos de la naturaleza, ¿no? Están homologadas a todos los productos artificiosos, ¿no? Y que aquí mismo la poética lo señala, que son productos, ¿no? Del ser humano de alguna forma, pero no son lo mismo. Y ese biologicismo es ahora también lo que nos juega una mala pasada. Creo que toda la sociología, si ustedes ven la psicología, los análisis literarios, en algún momento, siempre, siempre, y yo creo que es porque ese gesto de la poética o de la filosofía antigua todavía nos queda. Recuerden que nosotros, por lo menos nosotros fuimos la Eva, el Gabriel, no sé si María José, ¿no? El alumno, ¿no? Pero de los yetos de la católica, ¿no? Entonces, este yeto de la católica obviamente a nosotros nos traspasó cierta información, porque esto de la poética también es una ideología y responde a sistemas políticos y también sociales. Entonces, si yo logro establecer en esta primera preceptiva, que no es la única, pero es como una de las más importantes, cómo funciona esta sociedad a nivel epistemológico, cómo se pensó, ¿no? Yo puedo tener capacidad mayor para poder reflexionar en la sociedad actual. O sea, para mí eso es lo fundamental, como los principios básicos de cómo está funcionando, no los conceptos de la poética, porque al final ustedes eso lo van a leer igual, eso está en las fuentes primarias, digamos, uno la busca la poética y va a aparecer igual, ¿no? Sino que cómo funciona este mecanismo, ¿no? Y cómo funciona esta filosofía para que al final nosotros veamos por qué un filósofo es el primero que construye una poética. Se pregunta qué es la poética, igual que Sócrates. Tiene una función mayéutica, ¿verdad? ¿Qué es la poética? ¿Qué es la justicia? ¿No? Como decía Sócrates. Y iba por ahí preguntándole, ¿no? Al soldado, ¿qué es la justicia? Bueno, lo mismo hace Aristóteles. Se pregunta qué es la poética. Y ese qué es la poética es el problema de nuestra sociedad, porque ese qué es la poética, no que está siendo, no que puede ser, sino que es, marca algo muy importante que es el esencialismo, la ontología. Es decir, nuestra concepción de la cultura, nuestra concepción de muchas cosas que pasan en nuestra sociedad, tiene que ver con el ser. Y eso va a explicar, como lo vamos a ver más adelante, por qué algunos teóricos del romanticismo y también de la modernidad muchas veces van a decir, ¿no? Como Heidegger, la poesía o no, o la palabra es la casa del ser, ¿no? Aquí hay una ontología de base, ¿no? Yo me pregunto, ¿no? Por el ser de las cosas. Y eso yo creo que toda la filosofía contemporánea y también la teoría crítica literaria trató de echar abajo ese esencialismo, ¿no? Y ese esencialismo yo siento que siempre viene de este gesto de imitación que nos deja metidos, estas son mis reflexiones un poco de lo que he leído, también nos deja metidos siempre en esta relación de homologar productos de la naturaleza, ¿no? Con productos de la cultura. O sea, que siempre nosotros vamos a hacer ese recorrido del pensamiento. Entonces, mientras no se quiebre ese biologicismo, ¿no? Porque ya hay bastantes diferencias, ¿no? Nosotros no vamos a poder salir de este como corset, ¿no? De esta manera de pensar. Entonces, es interesante porque los griegos lo piensan todo, lo clasifican todo, lo definen todo, entonces, la poética es una lección de cómo pensar también y de ideología. Hay una ideología detrás muy fuerte. Entonces, ¿cómo yo realmente agarro esto y lo puedo ir deconstruyendo actualmente? Bueno, en la base de todo eso, mímesis, esencialismo, ¿no? En la base de todo eso hay el gran debate de los universales y de todo el tema del no milarismo. Esto es muy interesante, a mí me encanta. ¿Por qué? Porque esto nos va a unir con la Edad Media. ¿Qué son los universales? Los universales. En el fondo, Aristóteles, Platón, los sofistas antes, se habían dado cuenta que hay muchas cosas particulares, pero por ejemplo, todos los seres humanos, por muchas diferencias que tengamos particulares, tienen algo universal. Todas las mesas son mesas, ¿entienden? Entonces, hay algo universal.
El tema es que hay universales absolutos, como pasó con Platón, San Agustín, ¿no? Y que eso nos cruza hasta ahora. Es decir, hay universales, ideas arriba de nosotros como una ciudad de ideas, como decía Platón, que se corresponden con lo de abajo y entonces el poeta, el pintor, el músico, nunca accede a ese absoluto, como decía Platón, ¿no? Sino que accede a la cosa de la cosa prácticamente, es decir, a la sombra, ¿no? No accede a esta idea grande de allá arriba y no logra llegar. Por eso que para Platón no, los filósofos, o sea, los poetas no pueden llegar a conducir la república y los echa de la república. Son solo los filósofos los que pueden acceder a este nivel de ideas. ¿Qué hace Aristóteles? Aristóteles baja eso que había construido su maestro Platón y dice, no, en cada particular hay también un universal, y es lo que se llama universales moderados. Ahora hay filósofos, matemáticos que están llevando a cabo el concepto de universales relativos. Interesante eso, ¿por qué? Porque esto va a abrir el gran debate de la Edad Media porque uno dice, ¿y qué me implica esto? ¿En qué me influye esto a mí? ¿Me entiende? Pero influye harto. ¿Por qué? Porque yo soy parte de un universal que está arriba absoluto y por lo tanto yo siempre voy a ser prácticamente una sombra en la obra de arte y yo la voy a tener que dejar a un lado, como pasó con Platón, o de alguna manera yo en el mismo ser particular tengo la universalidad, como decía Aristóteles, y ahí yo le doy como una especie de mayor importancia al poeta, al músico, al creador cultural. Lo subo, como lo pasó con Aristóteles, que dijo que el poeta también era un filósofo, el filósofo también era un poeta, lo empezó a homologar, ¿no? Sin embargo, todo esto está cruzado por un fuerte platonismo. ¿Por qué? Porque en la base de todo, lo que no se ha podido deconstruir es esa famosa homologación que nos ha costado millones, no sé, mucho tiempo. No sé, pues pensemos 24, 25 siglos, no se ha podido deconstruir la homologación entre el ser humano y, todas las creaciones de la cultura. Siempre se ha pensado en que la cultura, el arte, tiene que tener un principio, un medio, un final. Incluso Durkheim, desde la sociología más clásica, también comete ese error. Y hay muchos sociólogos que incluso dijeron, hay sociedades como infantes o como niños, hay sociedades que se desarrollan más y hay sociedades que ya están de una manera civilizada, no desarrollada. Esa forma de pensamiento, ¿no? Esa forma de pensamiento nos genera un platonismo general, no, incluso Aristóteles, con todo lo que hizo en la poética, nos cuesta quebrar los sistemas primarios de pensamiento, por decir así, lo que está en el origen del pensamiento. ¿Por qué? Porque en el caso del platonismo es metafísico y es fenomenología. Ese es el problema. Aristóteles no es que las obras de arte y todas las tragedias, la epopeya y qué sé yo, no estuvieran hechas. Estaba todo hecho. En el siglo IX a.C. estaba todo hecho, la poética del siglo IV. No, él está observando los fenómenos. Entonces, él está reflexionando sobre algo que ya está dado. ¿Me entienden? Entonces, esa visión rápidamente, en el caso de Platón, se va hacia arriba, ¿no? Se va hacia el cielo. Entonces queda metido en lo que se llama una metafísica. Y ahí estamos, bueno, toda la filosofía contemporánea también ha hecho un gran esfuerzo y también la teoría crítica, como lo vamos a ver en el siglo XX, hace un gran esfuerzo en tirar abajo este tema de la metafísica. ¿Por qué? Porque en el caso de la metafísica habría ideas absolutas, porque la pregunta es, si hay universales absolutos, ¿quién dice que es lo absoluto? Una clase dominante. Y la clase dominante, por lo tanto, puede establecer aristocracias, ¿no? Entonces ahí la democracia también se vuelve relativa, ¿no? Podríamos decir que Aristóteles tuvo una apuesta más democrática, pero dentro de su contexto, de su límite de tiempo.
¿no? Siempre tuvo un techo. Bien, entonces ahí a mí me genera hartos problemas. Eh, ¿Saben por qué es tan problemático? Porque de aquí, de la poética, arrancan todos los géneros literarios, ¿no? Y entonces nosotros, todo lo que se construye, ¿no? A partir de ahí, toda la teoría de los géneros, que entra después en crisis en los 60, se va a construir a través de estos elementos que de alguna forma no nos dan después para la novela, la biografía, ¿no? Sino que estos son elementos súper locos, por ejemplo, que la poesía no es lo que nosotros creemos modernamente en la poética. Para Aristóteles, el poeta es el poeta heroico, ¿no? Como es la epopeya, o el poeta trágico, ¿no? Como es la tragedia. Y la tragedia es más importante que la epopeya porque es nuevamente todos los griegos trabajaron para una zona áurea, ¿no? Para un sistema de proporciones, como un animal. Vieron la obra de arte como un animal, que tenía que ser proporcionado, tener cabeza, cuerpo, cola, y tenía que ser proporcionado, ¿no? Imagínense ustedes cómo después ha trabajado la teoría crítica todo lo que es los monstruos, la desproporción, cuando se sale del nivel del límite, ¿no? Sin embargo, todos los griegos trabajaron para lo moderado, para lo proporcionado, para la armonía. Y ahí tenemos otro gran problema, porque ¿quién define lo que es armónico? ¿Quién define este sistema de proporciones? Ahora, ¿por qué? Porque este sistema de proporciones nos relaciona lo literario, ¿no? Esta estética, por decirlo así, nos lo relaciona con la belleza, ¿no? Y eso, la belleza para los griegos está relacionada con la moral y con la bondad. Y eso es una locura, siempre he pensado en eso, porque eh, ¿por qué todo va como una escalera al cielo? En el sentido de por qué esto se relaciona con la bondad. Es decir, Aristóteles dice, la tragedia tiene que representar o imitar a personas nobles, buenas, ¿no? Y la comedia, porque está ampliando lo de Platón, ¿no? La comedia va a representar a gente inferior, ¿no? Pero dice eh, algunas cosas en ridículo, pero que no sean, que sean feas, pero que muevan a ridículo, pero que no entren en menoscabo, ¿no? De esas personas inferiores. Y entonces maneja un sistema en donde no caigamos en una especie como de herejía, por decirlo así, en una no bondad. No dejemos de ser buenos, ¿no? Y no dejemos de alguna manera de unir este producto estético, ¿no? Entre comillas, esta creación estética, al bien, ¿no? Y ahí, no, ahí quedamos completamente relacionados, incluso sin, por ejemplo, claro, un panteísmo y todo, pero sin una religión monoteísta y todo, quedamos completamente relacionados con lo bueno y el bien. Y eso también es algo que viene de lo griego y de la filosofía antigua. Entonces, toda la transgresión de los géneros del 60 en adelante, toda la hibridación de los géneros y todo esto está ausente de aquí, ¿no? Y el poeta, como nosotros lo vemos, el poeta siempre para ello, el que está cantando, ¿no? Es el que de alguna manera tiene una función instrumental. Recuerden que todo es oralidad. Entonces, no existe ese poeta tanto relacionado con los textos y con la escritura silenciosa. Eso va a ser después, ¿no? Eso va a ser posterior a todo lo que va a generar Aristóteles. Bueno, entonces la poética, ¿qué es lo que es? Es un producto de impresión, es un producto de una impresión. Recuerden la palabra, impresión es siempre algo sospechoso para mí, porque impresión es algo rápido, ¿no? Algo como que uno, como que le va quedando, como una huella, ¿no? Y es de algo que ya está ahí desarrollándose, ¿no? Y va a depender de la rapidez que yo tengo, ¿no? Y de lo impresionable también que yo soy, cómo yo voy interpretando estas obras que ya se están desarrollando, ¿no? Entonces, bueno, responde, supongamos, a actividades, por ejemplo, el recuerdo, la lírica, la representación, la épica y la tensión anímica, el drama.
¿no? Y ahí tenemos como las tres actividades humanas, y por eso siempre, casi todos los teóricos de este tiempo, y como entendiendo la poética, van siempre a todas las actividades humanas, a cómo reducirlas, 3 o 4 funciones, 3 o 4 actividades, pero todo en relación, este bien simbólico, por decir así, todo en relación a la humanidad. No logran todavía cortar el objeto de alguna manera del sujeto, ¿no? No logran hacer lo que hizo Foucault después con las palabras y las cosas, ¿no? Ellos todavía tienen esta ligazón súper fuerte del productor, por ejemplo, así, con lo producido. Bueno, entonces, estos temas de los universales entra en jaque, y en la crítica moderna nosotros vamos a ver que está lo que se llama el nominalismo. Es súper interesante el nominalismo, lo toman los medievales también, viene de los medievales y se arrastra en la crítica moderna, y tiene que ver con los nombres, o sea, no hay universales, dirán algunos, solo hay nombres. Y eso genera un gran quiebre en los universales. Entonces, ese nominalismo es algo que después nosotros vamos a contar en la crítica moderna, pero no lo vamos a encontrar aquí, porque este mundo está basado en los universales. Por muy moderado que sea Aristóteles, va a basar toda su manera de pensar en algo que sea común, ¿no? En la unidad. Por eso, cuidado, porque la tragedia y todo tiene unidad de acción, ¿no? Unidad de tiempo, la famosa unidad, ¿no? Y yo no me puedo salir de ahí, yo no me puedo salir de ahí. Por eso, como él está observando, él solamente da cuenta de lo que está observando. Y eso se vuelve la esencia de lo que va a pasar más adelante. Ahora, Aristóteles también va a decir en la poética, al contrario de Platón, que estos géneros están en evolución. A igual como el ser humano puede empezar, transformarse y terminar. Pero a nosotros se nos ha olvidado de repente que pueden terminar algunos géneros y todo. Y ya el 60 digamos, nos enseñó que sí podía ser, que hay una crisis de los géneros y que por algo esto no dio, ¿me entienden? No dio. Entonces, no logró canalizar todo el proceso humano, ni en la pintura, o sea, piensen en todo el feísmo de la pintura, que tiran a los feos, ¿no? Y eso hubiera sido completamente como resistente, ¿no? Para el concepto del canon de belleza de los griegos, y tiran todo lo transgresor, o piensan en el teatro contemporáneo, que empieza a abolir todo lo que es la unidad de acción, de tiempo, etcétera, y empieza a hacernos pensar de otra manera el mundo. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque el mundo es mucho más complejo que esto, es inclasificable, hay muchas cosas que no son clasificables y ni siquiera las entendemos. Entonces, el ser humano se va complejizando o va asumiendo su complejidad y rompe la lógica formal aristotélica, porque esto es lógica, esto es una manera de establecer lógicas de lenguaje, lógicas de pensamiento. Para ellos la poesía no era lo que era para nosotros. Para ellos la poesía está en el lenguaje, en la forma del lenguaje y en cómo ésta se desenvuelve en un contexto sociológico. Es decir, el poeta que es bueno es el que es capaz de remecer y emocionar a sus conciudadanos. Uno. Y el poeta entonces, que lo hace bien, ¿no? Va a tener que emocionar, así como por ejemplo el orador va a tener que convencer, ¿no? Y eso lo verá la política y en la retórica. Entonces estamos siempre en un proceso de convencimiento, ¿no? Con Aristóteles, y en el caso del orador y todo, y en el caso del creador cultural, tiene que impactar y emocionar, ¿no? Al conciudadano, y siempre de una manera oral. Bueno, la cosa es que, sin embargo, todo esto de los griegos sigue hasta la actualidad, porque siempre hay una relación entre autor, público, ¿no? Entre, digamos,
en un segmento sociológico siempre está el tema sociológico. A mí me preguntan siempre, ¿usted cuando escribe piensa en el lector, piensa en el público y la gente? ¿No? Es la gran pregunta que en algún momento se hizo la teoría literaria, ¿no? Entonces, está presente el lector y alguien, por ejemplo, Humberto Eco habla del lector ideal o implícito, ¿no? Todos de alguna manera tenemos eso, pero estamos tan conscientes de que estamos escribiendo para ello, o también tenemos que tener un grado de libertad frente a eso. Esa es la gran pregunta y la atención. Bueno, hablamos del esencialismo también, ¿no? Del tema de las proporciones, los animales, ahí me adelanté. Miren, aquí es textual de la poética, dice, todo discurso debe tener una composición a la manera de un animal, con cuerpo propio, de forma que no carezca de cabeza ni de pies y tenga una parte central y extremidades, escrita de manera que se correspondan unas con otras y con el todo. Esa composición armónica, ¿no? Eso que todo quede redondo, ha señalado muchas veces, nos ha puesto en jaque en relación a que la filosofía antigua se volvió muy estática, muy como que de alguna manera ya se estableció así, y a pesar de que, bueno, los presocráticos y todo, que lo vamos a ver también, trataban de darle dinamismo al pensamiento, bueno, el liceo y la academia se encargaron de establecer el conocimiento como un departamento estanco, como algo que que en algún momento se quedaba estático y que ya no podía transformarse ni transformar la realidad. Eh, bueno, empezamos también, hablamos del artificio, de la capacidad. Bueno, es interesante también que eso después lo va a tomar Barthes también más adelante y todo, es interesante que ellos ya, los griegos, establecen el placer, ¿no? El placer de esa imitación a mí me llevaría a esta creación cultural. Entonces, igual siempre hay una relación, ¿no? Con esta reproducción mimética. Esta reproducción mimética, que también implica un grado de conocimiento, siempre tendería, ¿no? a este placer y a tener una interacción entre actor público, cantor oyente, escritor lector. Esa dicotomía, porque si se dan cuenta, estos sistemas de correspondencia responden a dicotomía. Y las dicotomías es de lo que nos ha costado salir, porque las lógicas formales, las aristotélicas, funcionan con dicotomías. Y por ejemplo, yo no sé si ustedes saben, pero el siglo XX fue capaz de producir lógicas para consistentes. Por ejemplo, que yo ni logro entender muy bien, pero me gustaría en algún momento poder llegar a verla, porque lo hace Brasil con Newton da Costa, y hay Ova Ferreira, que vamos a sacar un libro que habla de lógica viva, ¿me entienden? Hay otras lógicas, no es solamente la lógica formal aristotélica en la que nosotros fuimos criados, digamos, y de alguna manera también formateamos nuestro pensamiento. Ya, a tal punto es como platonismo un poco de Aristóteles. Aristóteles siempre dice que trata de ampliar el concepto del maestro, pero igual se queda ahí, que siempre está diciendo que la imitación, la capacidad de imitación con la que funcionaría toda el arte y la cultura, es artificial, pero también es innata. Y ahí y eso también abre la gran polémica, esta cosa, o sea, la gran pregunta, ¿el poeta se hace o nace? ¿Me entienden? Toda esa cosa, ¿no? Que siempre está en jaque lo innato. Por eso que alguien como que cuando pregunta dos cosas, ¿no? Ven que es raro, porque la pregunta siempre implica como una dicotomía, ¿no? Tú tienes que tomar esto o lo otro, ¿no? Y ahí esa es como una manera de lenguaje y de pensamiento que ya implica que estamos mal, porque no está el tercero excluido, no están los otros, ¿no? El tercero que puede ser cuarto, quinto, sexto, ¿no? Pero el lenguaje es nuestra principal cárcel, porque responde a una lógica que es la lógica que construyeron estos tipos y que todavía estamos en este tipo de lógica y no somos capaces de recepcionar los grandes lógicos latinoamericanos. Los grandes lógicos latinoamericanos, que no necesariamente tenemos que ir a Europa, sino que los lógicos latinoamericanos fueron capaces de ampliar el concepto y destruir en gran parte la lógica formal.
Ya, el tema de la mímesis es interesante. Yo creo que eh, todo fue para eso, para generar una conducta, una reproducción mimética y que todavía muchas veces estamos metidos en eso. Eh, y, y bueno, hay un gran libro de Auerbach que se llama Mimesis, que a mí me gusta harto, un filósofo alemán, y él es capaz de poner una o dos páginas de las obras de cada, por ejemplo, de la Virginia Woolf, trabaja varias obras y después hace sus reflexiones a partir del texto. Entonces genera una lectura directa, pero también, a pesar de que el libro se llama Mímesis, pone en cuestionamiento la mímesis, porque él va a dar cuenta de que en todos estos textos, obviamente, van a existir ciertas cosas que no existían mucho acá, en el sentido de que, por ejemplo, la novela no es contemplada prácticamente dentro de la poética de Aristóteles, ¿no? Va a pasar a mucho tiempo para nosotros poder encontrarnos con la novela. Y sobre todo después en Auerbach va a ver que ahí, por ejemplo, el narrador omnisciente no es suficiente, sino que viene toda la crisis, o sea, toda la corriente de conciencia, el monólogo interior, las distintas voces al interior. Entonces ya nos va a presentar un texto mucho más complejo y más complicado. Yo creo que como para una lógica para consistente o para una lógica mucho más contemporánea y no una lógica formal que está pensando en dicotomía, P es P, y no es P1, esa función por tu lógica que nos enseñaron en el colegio mínimamente, ¿no? Y que de alguna manera después en la filosofía incluso le pasan tres, cuatro lógicas, pero están todos como dentro de esta misma forma de pensamiento, ¿no? Entonces, bueno, también está la máscara que nos distancia, ¿no? Y nos vuelve también, de alguna manera, esta gesta heroica queda desnuda, limpia, suelta, y nos distancia un poco. Yo creo que ahí no se equivocan, porque, claro, después el teatro y todo va a sacarse también la máscara y va a poder establecer cada uno su rol, pero yo creo que ahí hay un distanciamiento que después lo vamos a ver también cuando empecemos los rusos, que es lo que se llama como el extrañamiento también, pero esta máscara era un distanciamiento del ser individual, ¿no? De la particularidad para ir también a un universal, pero nuevamente como para la gesta heroica dejarla desnuda, ¿no? Y suelta y también como muy limpia. Entonces ahí también hay un trabajo como de higienización, son todas las personas, hay un común, ¿no? Y siempre el concepto como de humanidad. Entonces ellos también se dan cuenta que hay un espectador, que es interesante, porque el espectador después será reconocido en la teoría de la recepción, ¿no? En los 50, en los 60, y, pero el espectador en función de qué? En función, como ustedes saben, de purificar, ahora se habla de sublimación, pero de purificar los afectos, ¿no? De compadecerse de lo que está pasando, ¿no? En la tragedia o lo que yo estoy viendo en el tema de la epopeya, de compadecerse de eso y de sentirlo un poco lo que yo estoy ahí leyendo o viendo en el espectáculo que estoy asistiendo, ¿no? Entonces, y ahora, esta sublimación, esta catarsis, ¿no? Se habló mucho de eso y se nos pasó mucho eso, pero la verdad, yo creo que como siguiendo la línea de Barté, esto era un control social. O sea, en las tragedias se mostraba, por ejemplo, a Edipo que no podía cometer incesto, etcétera. ¿Por qué? Porque le iba a pasar esto. Entonces yo creo que también los profesores, también y nosotros debiéramos entender que todo producto cultural, también como ya alguien lo dijo, es también un producto de barbarie, porque actúa también pues la novela es una mano de la burguesía, la tragedia es desde una clase dominante, la comedia mostraba a los inferiores, pero los espectadores eran una clase dominante, los filósofos estaban ahí para describir, pero también la tragedia funcionaba como este control social que no queremos ver, ¿no? Tenemos que erradicar en estas sociedades el incesto, ¿no? Eso lo explica Freud, lo explica Nietzsche muy bien, ¿no? Tenemos que erradicar el tema del parricidio.
Entonces tenemos que generar una tragedia para que los espectadores se conmuevan, se den cuenta, salgan asustados, les va a pasar esto, esto, esto y esto. Y entonces yo siempre eso, esa reflexión, como los filósofos de la sospecha, todo producto cultural yo lo someto a eso. A ver, ¿y esto qué me está queriendo decir? Eh, ¿Dónde está la ideología de esto, no? Y creo que es súper interesante porque hasta que Bartel lo dijera, ¿no? Ya con harta base, ¿no? De que había un control social fuerte y todo, y fundamentado, ¿no? Me gustaría que vieran esa parte. Estoy buscándola porque creo que está en lo obvio y lo obtuso de Bartés. Entonces quiero mandárselos así como escanearlos, fotocopiar. Y es como interesante porque va mostrando esta manera de control, cómo ciertas sociedades no pueden permitir el incesto, cómo ciertas sociedades no permiten el parricidio, y si se dan cuenta, ese es la base de las sociedades después. Pues. Entonces, ¿cómo lo hago? Es lo mismo con una teleserie. Es lo mismo que una teleserie, funciona lo mismo. Y eso lo vio Barbero, ¿no? De los medios, las mediaciones. Cuando establece y empieza a estudiar las teleseries o las canciones o todos los productos populares, ya no son tan inocentes. No hay un producto cultural inocente. Ya alguien lo dijo también, no hay un discurso inocente. Bueno, esa tensión es lo que yo creo que hay que pensarla más, que ser tan complaciente como decir, bueno, esto es verdad, esto no. Yo creo que lo interesante de la intelectualidad es pasar las tensiones, pasar esas tensiones que hay y que todavía muchas veces no están resueltas. Eh, ya, bueno, es un plan ideológico la poética, un plan preceptivo de juicios de valor. Después de eso hay un antes y un después, porque no solamente hay juicio sobre los géneros y todo, sino que eso está relacionado, como lo vimos, con la virtud de los griegos, con la paideia, que es lo más importante, ¿no? Con los sistemas de enseñanza. Y aquí hay algo súper fundamental. La oralidad no se entiende si no le da la mano a la naturaleza y no se entiende si no le da la mano a esa inspiración, a esa cosa de las musas, ¿no? Recuerden en la Ilíada todas las musas, qué sé yo. Y algo que después se va a reformular muy fuerte en el romanticismo. Y yo diría que aquí ya está el germen del insuflar. Si hubiera escrito, es más difícil, pero si hay oralidad nomás, en este momento, lo que decía Goethe, ¿no? Yo me he visto con esto, cada vez que le hago clase me he visto de lo mismo, como hacía el romántico, y llega una hora, así como dice Isabel Allende, ¿no? Empieza a los 6 de enero a tal hora, ¿no? Los rituales. Llega una hora, hago tal cosa, me visto de cierta forma y recibo esa inspiración poética y ese tema de las musas, ¿no? Eso que es tan fuerte y que retoma el romanticismo, esto ya viene aquí, esto ya viene de aquí. Esto es muy fuerte en la epopeya, muy fuerte en las tragedias. Hay como un genio, bueno, dirá Rubén Darío después, el duende y qué sé yo, pero los genios, ¿no? Hay algo, un espíritu, ¿no? Que está rodeando todo y que cae en el que está produciendo cultura y de alguna manera, esto es del siglo de oro español también, es un instrumento nomás, un instrumento para qué, para siempre la escalera al cielo y algo divino. Bien. Y sintetizo un montón. Y bueno, ya, voy a terminar con lo siguiente. Creo, no sé cómo estamos, pero para que te pueden hablar. Como este es un plan ideológico, implica un plan político y un plan democrático. Uno dice, pucha, los griegos democráticos. Pero tenemos que pensar que eran totalmente aristócratas, Platón, ¿no? Es como decir Borges monárquico, no estamos diciendo mentiras. Eh, a todo esto Borges cuando se pregunta, dice que en el Golem, por ejemplo, en el poema, habla y dice que en la palabra Nilo
está todo el Nilo, ¿no? Eso que dice, que es un verso que a mí me costó un montón pensar también, o sea, que en la palabra Nilo está todo el río, todo el Nilo, ¿no? Eso, o sea, que no hubiera abismo entre las palabras y las cosas, eso es metafísica, Dios, esencialismo, eso, ahí está el golem. Si realmente de alguna forma eh, puede hablar, puede ser como un hombre, imitarlo, ¿no? Puede tomar, insufla, ¿no? Es en cada 9 años creo que sale a pasear según el mito. A todo esto. Esta sociedad no se entiende sin esta cosa mitográfica, ¿no? Entonces, y el mundo, ¿no? Todo el mundo está metido en este concepto como burbuja, ¿no? Que es el mito, y hay los grandes mitos, los que nos pasaron en la universidad y todo el atado, y que eso también nosotros tenemos que ir reflexionando y tensionando eso que hemos recibido. Y esa va a ser toda la reflexión del Cratilo, que es la gran reflexión que vamos a ver en la próxima clase de Platón. Porque ahí, como esto es diálogo en realidad, y es interesante los diálogos de Platón, o sea, no es tan fácil echarlo abajo porque es toda la construcción del diálogo y de la reflexión sobre el lenguaje, ¿no? ¿Qué es el lenguaje al final? Ahí es otra cosa, porque ahí nos marca ya, no es solamente estética, sino que es prácticamente como lingüística, psicolingüística, de todo, ¿no? Pero filosofía del lenguaje. Esa es la primera filosofía del lenguaje que está en el Cratilo. Y se dan cuenta que al final, esta, siempre pone a tres personajes Platón, y cada uno establece una visión, y uno a través de esas tres visiones va sacando un poco las conclusiones. Entonces te hace pensar, pero uno se ve cómo Platón se va quedando con una cierta idea u otra. Igual que Dostoyevsky trabaja la polifonía, ¿no? El ruso, pero uno va viendo cómo el autor se va quedando con esta, con otra. Y ahí es donde uno tiene que ser asertivo, pues uno va ahí interpelando el texto. Eh, ya, entonces, como que bueno, Aristóteles fue discípulo de Platón, pero quiso pasar a Aristóteles porque generalmente, en realidad la poética es como un antes y un después, y es mucho más fácil después ver, después de todo este recorrido del pensamiento aristotélico, es mucho más fácil, porque igual está todo imbrincado, ver y como entender el diálogo que hace Platón en el Cratilo. Y de eso también es fácil pasar a los sofistas, que es anterior, porque ellos esbozan todo, los sofistas hacen todo, esbozan, pero no desarrollan, como Platón y como Aristóteles, lamentablemente. Y entre medio los presocráticos, que nunca quisieron armar liceo ni academia, y que lo encuentro genial, como Epicuro, Diógenes y todo, porque al final ellos siempre están interpelando todos estos conceptos. Ya Heráclito decía, no nos bañamos en el mismo río, y o sea, el río es el río, pero no nos bañamos en el mismo río. Entonces, y eso pone en jaque el sistema de conocimiento de la lógica formal platónica y aristotélica. Entonces, y Diógenes al vivir en la calle, no tener nada, o Epicuro al dejar entrar en el patio de su casa a las mujeres, los esclavos, y impartir filosofía, eso es revolucionario. Entonces, obviamente, las llamadas escuelas morales, que de morales no tuvieron nada, porque el liceo y la academia eran terriblemente morales, yo diría terriblemente morales, en la virtud de los griegos, ¿no? La moderación, como si eso fuera lo único que el ser humano viviera, se dejaron de lado. En la historiografía, se dejaron de lado y fueron completamente excluidos. Y así Epicuro fue como también criticado por su hedonismo, ¿no? Se le armó el tema de las orgías, porque como invitaba a mujeres. Entonces, al final, se va generando todo un sistema de pensamiento en donde todos nos vamos quedando con esto, y nadie ve lo que está pasando alrededor, ni tampoco pone en tensión este sistema de pensamiento.
Entonces, eso. Ya. Ahora, comentarios. Si me quieren decir algo, cualquier cosa, no sé. A esta hora y con sueño. ¿Por qué silencian el micrófono todo? Ya. No, yo estaba, lo que pasa es que como estabas hablando tú, yo te puse en la pantalla grande para Ah, ya, mirar ya. nomás y así no me desconcentro. Porque es una forma de hasta ahora, si yo contaba cuando llegué, estoy despertada como de las 6:30 de la mañana. Qué Claro, porque hay que levantar al hijo, hacer el desayuno, que el marido se va a trabajar y todas esas cosas. Entonces, estoy de esa hora funcionando. Y día miércoles me toca, pero así mucho, 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 con una ventana por ahí entre las 12:30 y las 2, que hoy día la ocupé para armar una prueba, que estaba como atrasada y se junta pega, que llenar tanta cosa ahora que las plataformas. Entonces fue muy agradable escucharte, Karina, porque me hiciste hacer como un viaje al pasado, un raconto gigante, sí, pero eh, me apasiona mucho la filosofía. De hecho, fue como un amor furtivo de adolescente. Yo cuando estuve a punto de hacer mi postulación, y de hecho lo hice, coloqué primera preferencia a la Católica Valparaíso, quedé ahí, y segunda posibilidad era irme a Temuco, creo que puse, a estudiar filosofía. No Mm. me iban a dar permiso, Nica, ¿ya? La regalona del papá y la abuelita nunca la iban a dejar que se fuera. Así que la católica me recibió. Y de alguna manera también con una formación de filosofía que yo diría que fue bastante buena. Yo estudié en un liceo público, en el Liceo de Niñas de Viña, y mi profesora de filosofía, te juro que yo no sé, se me llegan a correr las lágrimas cuando hablaba de estas cosas, porque hay algo ahí que también siempre he cuestionado, y justamente tiene que ver con eso, con el lenguaje, con lo que te dan, como que yo viví la vida como un poco al revés, me partí cuestionando cuando nadie se cuestionaba de mi generación, y andaban todos preocupados de otras cosas, yo como que me sentía bien fuera de serie en ese sentido. Y también, o sea, esto que tú estás diciendo, me trajo por unos recuerdos, hace unas clases apasionantes. De hecho, me puse a anotar, anotar, anotar y no sé, me sentí como de 15 años de nuevo. Te lo Ah, agradezco, te lo agradezco, ¿ya? Eh, es una invitación bastante fuerte como hoy día, en medio de todo esto que está ocurriendo, de que se nos desmorona todo hoy día con el tema de la pandemia, nuestras creencias, nuestras formas de ver el mundo, nuestras formas de acercarnos al resto, poner en tela de juicio también todo lo que está ocurriendo y estos modelos impuestos, ¿ya? Yo por eso trato, como te juro, se me abre tanto la mente a pensar tantas cosas y además la vorágine del día a día, la clase, los espacios físicos que se reducen a la casa, no sé, gracias a Dios mi casa no es chica, tengo un patio re grande y puedo salir, pero en serio que me afecta también ver cómo los otros, de alguna manera, sus territorios por obligación se están reduciendo de esta forma. ¿Qué está pasando con nuestras formas de ver el mundo? Claro, no, es fuerte. sí, Y tú igual. nos invitas a esta revolución, a cuestionar más todavía, Karina, mala. Sí. No, bien, gracias. ¿Alguien más quiere hablar? ¿Sí? Ya, yo. Eh, bueno, siempre interesante escucharte, pues, Karina. Eh, Me pasan muchas cosas con lo que planteaste. Tengo un desorden en la cabeza, pero eh, se me cruzan cosas con las que he estado viendo en general. En general. Eh, Me llamó mucho la atención esta lógica del armado del animal completo, con pies, o sea, cabeza, eh, porque efectivamente yo creo que eso no se ha, no sé, puedo estar equivocado, pero yo creo que tal así como tú lo planteaste, o como yo lo entendí de lo que tú planteaste, eso no se ha derrotado, digamos, es todavía Mm. una cosa. Y me llama la atención porque el otro día estuve escuchando a un profesor argentino que hace una clase como de 2 horas, muy buena, que se llama Lecturas de David Viñas. Ah, Y lo voy a anotar para no, ver. no, sí, es muy interesante porque
y de ahí agarro una cosa que plantea David Viñas, y que creo que tiene mucho que ver con el cómo ir rompiendo, a lo mejor pues, puedo estar fuera del tiesto, pero él plantea el tema del cuerpo, de poner el cuerpo y tú dijiste algo de Borges que plantea que la palabra Nilo contiene todo el Nilo, Mm. que en el fondo, si yo lo llevo a cómo lo plantea David Viñas, dice, en el fondo lo que pasa es que hay personas que para poder ser, eh, requieren salirse de la materialidad para no enfrentarla, o sea, no enfrentar el mundo tal como es, y quedarse en lo espiritual. O sea, ser lo espiritual en el fondo. Entonces, No a mí me poner pareció súper interesante porque, poner el cuerpo. claro, Mm. claro, ¿cachai? Poner el cuerpo es una forma de decir, yo escribo, pero o sea, escribo porque lo estoy viviendo, por así decirlo. Y ahí pone como ejemplo a Rodolfo Walsh, qué sé yo, y varios ejemplos más. Mm. Hace toda una crítica respecto a Cortázar, que se va a Francia, a pesar de que seguía pensando en Latinoamérica. En fin, pero ¿a qué voy? Que me parece que yo me quedo con dos elementos, eso del animal, que en el fondo puedo estar equivocado, pero yo lo voy a hacer como la epistemología, es como de esta forma se tienen que hacer las cosas, o sea, se tienen que pensar las cosas y hacerlo, si no, no valen, y eso es propio de la dominación. Y lo otro, esto ¿cómo se llama? De, ¿cómo decirlo? De, de la tragedia o sea, lo trágico o lo cómico se representa con el pueblo y eso uno lo ve hoy día en todo, incluso en las canciones, ¿cómo se dice? Irónicas, qué sé yo. No, Sí. puta, súper más que Oye, interesante. quería decir algo el tema de Viñas es importante porque él también como teórico argentino, él lo que hace es establecer como una especie de teoría literaria, pero con una crítica política. Entonces, por eso también para nosotros es importante Viñas, porque Viñas, uno lo lee, tiene 2 tomos de esta crítica, ¿no?, sobre la literatura argentina. Yo tengo uno nomás creo que, pero son 2 tomos, y uno se da cuenta porque igual como cuando uno ve sociología del arte y ve antropología, ¿no? Hay gente que lo pasa todo más por lo social y lo político, y eso es Viña. Y me parece súper importante porque en videos y todo se ha visto también en debates siempre y en polémicas contra la Beatriz Sarlo, que también nosotros la leemos, ¿no? Pero que sería como más una mirada como más institucional, ¿no? Un poco más académica. Entonces, él se opone a eso desde cómo está vestido, ¿no? Hasta su postura en el mundo, y por eso toma a Roberto Art, a Rodolfo Walsh, ¿no? Porque tiene que agarrarse de esos escritores que en el fondo, claro, han puesto el cuerpo, han sido periodistas y, bueno, también asesinados por una dictadura, etcétera, ¿no? Entonces, Viña es interesante como crítico también, porque no todo el mundo es así. Entonces, él es capaz de hablar en un momento en donde nadie hablaba y, y, y oponerse a la institucionalidad. Entonces, muy valiente, da una lección, solamente verlo. Yo creo que es como la Violeta Parra, la de la amistad, etcétera, que a lo mejor no duraríamos ni 10 minutos porque son gente, pero realmente compleja, pesada, muy difícil, con un carácter, etcétera, ¿no? Muy complejo y todo, él es muy rudo, muy violento también, pero algo está diciendo detrás. Igual está enojado, tiene rabia, ¿no? Y por algo es, ¿no? Porque también hay una fuerte oligarquía, ¿no?, argentina en ese tiempo, pienso yo. Viñas como de los 60 hasta los 80, una cosa así, ¿no? Entonces, interesante darle vuelta a eso, incluso retomar cómo está mirando cierto tipo de teórico y cómo vamos eligiendo las lecturas. Pero les Solo gustó. un dato, a Viñas le desaparecen a 2 hijos. Sí, po, sí, sí, y van detrás de él y van como castigándolo a él. Sí, entonces está más allá, es el sobreviviente. Entonces eso es lo complicado de la historia, sí, pues le pasa el empirismo, ¿no? La experiencia también de estar pasando por esas cosas. Ya, ¿y? ¿Les gustó o no les gustó? ¿Está bien el nivel? No sé. Eso es lo que más me preocupa.
Porque a veces yo pienso, bueno, me voy para un lado, me voy para otro, pero en el fondo es como para ilustrar un poco esta visión y que no se vuelva tan... Igual tenía unos apuntes y todo, pero creo que igual traté de hacer la síntesis. Me gustan las síntesis en ese sentido, porque también es oralidad, po, y quizás es más ameno y también todo lo que le va quedando a ustedes como en esta cosa de las lagunas de determinación van a entrar en su cabeza y ustedes van a ir rellenando. O sea, yo soy una parte, pero usted hace la otra parte, que es la importante. Gabriel. Hola Karina, ¿se escucha o no? Sí, Sí. sí, se escucha. Sí, se escucha. Bueno, agradecido por el espacio que armaste acá. Es muy interesante el tema de la crítica literaria que creo que es necesario en todo ámbito. Y además, especialmente lo que tú tocaste respecto no solamente a la cosa meramente formal, sino que como una genealogía de la crítica, partiendo, como tú dijiste, desde la poética aristotélica y cómo se influyó más o menos en la forma de concebir la literatura hasta el día de hoy por en Occidente mismo. Cómo esto influye hasta el día de hoy y cómo eso entra en conflicto, por ejemplo, con los discursos que subyacen, como tú dices, las ideologías, y cómo se influye en la forma de concebir y de crear literatura. O ya no hablemos de literatura en sí, sino que cómo concebir la creación misma, o sea, como en este caso de poesía, textos, cuentos, novelas. Es súper interesante ese juego. Bueno, y también me recordó mucho la época de la U, cuando estudiábamos, por ejemplo, en la Católica, o sea, cuando estudiábamos los formalistas rusos, no sé, los estructuralistas, cómo concebir en este caso la forma al fondo. No, hay Sí, mucho de qué hablar ahí. También el tema interesante, yo creo que más adelante van a tocar el tema de los cánones, cómo establecer el canon occidental y también los canon, bueno, que hay muchos canon. Los occidentales, como el de acuerdo a Bloom, sería como Shakespeare, no sé. De ahí Homero, Shakespeare, y también hay un canon, por ejemplo, local. Por ejemplo, tú sabes, pues, los canon, en este caso, literarios que lo establece. Por sí. ejemplo, ya tal poeta es como el representativo de tal parte o de tal discurso, no sé, cosas así. O sea, bueno discutir eso, desde la parte como de la crítica misma. Por Sí, eso, oh, genial, genial el espacio. es súper interesante esa parte, sí, porque al final es como pensar, po. Cómo se pensó antes, cómo estamos pensando ahora y por qué la literatura también es una forma de pensar la cultura, pero no está muy lejos de pensar también la política, la psicología, la antropología, que está todo imbrincado, sobre todo aquí en este mundo también, en que está todo, la Claro, gente... además que, sí, pues además que como tú señalas, la crítica implica un juicio de valor, pues, o sea, desde qué punto, por ejemplo, tal autor o tal poeta se juzga en cuanto a su calidad o su, en este caso, su relevancia, no sé cómo llamarlo, pero hay una cosa muy variable ahí. Por ejemplo, es variable en muchos casos, por ejemplo, los póstumos, los que son valorados después de muerto, por ejemplo, no sé, estoy pensando en ya, el tema narrativo, no sé, John Kennedy Toole, que en vida nunca fue reconocido, pero que después se valoró y fue un bestseller. O no sé, por lo que en vida son reconocidos al contrario, pero después como que se olvida, no sé. Es una cosa muy como relativa igual en el tema de la calidad, en este caso entre comillas, de lo que debe entenderse como canon o como valioso, no sé. Pues. O a veces son, claro, mecanismos editoriales y también muchos otros aristas que entran para hacer Claro, valer. también está el tema del marketing también ahí, de lo que se establece como lo que debe leerse o lo que es, ahí es relativo, o sea, cómo establecemos, en este caso, la obra literaria, cómo se juzga, aparte de la forma misma, desde Ujú. el fondo, en este caso, también depende del contexto, o sea, hay el contexto de recepción también y de producción, por supuesto, de cada vez. Sí, sí, todo el rato. ¿Y la María José? María José no te Aquí conocemos. estoy. Eh, Hola, perdón. Es que no podía poner la cámara, algo le pasa a mi computador sí, caché un y poco, no pero podía eres de Viña conectar. del Mar. Sí, yo soy de Santiago, pero hace poquito nos vinimos acá a Viña. Qué bueno. Estamos acá tomando aire fresco. Y yo bloqueo el celular, o sea, el celular, perdón, el micrófono, porque tengo un bebé. Entonces,
en la época de gritar mucho, entonces dejé de apagado, no escuchaba que me estaban llamando. Había como- Ah, por eso. Sí, ¿Y qué edad tiene? tiene un año. Sí, Chiquitito. está empezando a caminar y todo eso. Está haciendo un esfuerzo, ¿no, María José? Sí, yo no estoy trabajando en este momento, yo soy docente también, pero tuve que renunciar a mi trabajo por el bebé. Entonces me tomé esta oportunidad de tomar este gran curso. Y lo encontré Qué genial. bueno. El email, porque claro, yo tuve esta teoría en la universidad hace 2 años atrás, y yo estaba medio dormida en ese tiempo porque ahora no me acuerdo mucho, entonces yo lo tomé ahora esto como gusto personal para interiorizar y me encantó la clase porque ¿Te fue como un gustó? Es que resumen. eso es lo importante, porque yo creo que eso realmente uno va midiendo las cosas, po. Es importante porque la idea es que este espacio sea agradable, porque todos hacemos un esfuerzo, pues imagínate tú, también la Eva viene de vuelta, todo del trabajo y todo, entonces Claro, que sea más ameno. no, para mí es genial. Sí, y aparte que es la parte crítica, que igual yo tuve más es teoría y teoría y teoría, no al lado de crítica, y lo que hablamos ahora, lo que hablaste tú en el fondo no lo tuve mucho, entonces para mí genial. Tener esto ahorita para mí, esto es como mi hobby, Qué lo que me bueno, llena. qué bueno. Sí, así que a mí Me agradecida. Y gusta. de repente yo no voy a tener la cámara así, que me cuesta, algo le pasa al computador, pero estoy. Ya, qué bueno, María Estoy. José, qué bueno Así que que nos expliques también, pues, sí. Oye, y lo otro que quería hablar con ustedes ya como para ir terminando, es que quiero mandarle algunas cosas para que lean. Entonces les voy a mandar poquitito, ¿me entienden? Porque yo ya sé más o menos si es mucho, así como que, pero hay ciertas cosas que obviamente no alcanzamos a ver aquí y que tienen que ver también con lo que ustedes van hablando, porque igual la clase se va a ir retroalimentando, yo creo que los comentarios son súper importantes. No me gustan las clases como que los otros no hablen, porque aparte yo aprendo, me retroalimento, veamos cómo estamos, si ustedes pues, les parece algo o que no se profundizó o que quieren profundizar, me dicen y yo lo voy también anexando a esos conceptos que ya le mandé. Y me gustaría como ir fundamentando esta clase y un poquito la que viene. Entonces así ustedes van echándole una mirada rapidita de unas cuantas hojas. ¿Por qué? Porque así llegamos con un nivel como todo ahí juntos y podemos ir alcanzando otros niveles pues, de profundidad y de complejidad y todo, porque también ustedes vienen con 1 millón de cosas, ya están pasando muchas cosas, ya han pasado ya otras, entonces me gustaría que sacáramos el provecho mayor posible a estas clases y así todos sintiéramos como que en realidad también vamos creciendo. ¿Les parece? Así que yo les voy a ir les voy mandando material. Ya, pues, y estamos justo en la hora. Miren, así que lo hice como lo más corto posible y que estén bien. Y gracias por este espacio, porque igual para mí es súper importante este curso. Así que, y cualquier cosa ahí estamos hablando, yo creo que en algún momento vamos a construir así un grupo como de WhatsApp y todo, para irnos comunicando más rápido, ¿ya? Súper. Les mando Ya, por Karina. correo, ¿sí? Te Eso. mando por correo. Vale, Karina, te pasaste. Ya, Buena. buena semana, que estén bien, Que estés chao. muy bien, gracias. Saludos a todos. Chao, Chao. chao. Que estén bien. Váyanse ustedes primero.